Él es Mugadab, padre de familia y un exitoso ingeniero que ha trabajado en IBM y Google. En 2014 su hijo Ali entró al quirófano para ser operado de una simple apendicitis. Todo parecía normal, sin embargo Mo tuvo que pasar uno de los mayores retos que cualquier humano tuvo que pasar. Lamentablemente durante la operación de Ali, un pequeño error humano le costó su vida. Mo, ante esta enorme pérdida, decidió honrar a su difunto hijo. Se declaró a él mismo como el infeliz y ha trabajado desde entonces en hacer feliz a 1.000 millones de personas. Ha escrito varios libros, sacó su propio podcast y ha dado miles de conferencias en todo el mundo. Pero ¿cuál fue su truco? ¿Cómo es posible que alguien se recuperara de algo tan devastador? Y más tomando en cuenta que fue a costa de un error humano. Epicteto en su niñez vivió de esclavo. Sin embargo, debido a su gran inteligencia se terminó convirtiendo en uno de los más grandes filósofos estoicos. Algunos interpretan a los estoicos como personas indiferentes y que reprimen sus emociones. Sin embargo, esto no es así. Epicteto no creía en reprimir sus emociones, sino en que éstas fueran acordes a la situación en la que se vivía. Para esto añade un elemento que ni siquiera a día de hoy muchos consideran: el poder del pensamiento. Si tú sales a la calle y le preguntas a cualquier persona qué le pone triste o de malas, te podrá decir 1000 respuestas. El miedo al abandono, la pérdida de un ser querido, el tráfico, la corrupción. Hay millones de fuentes de malestar. Muchos creen que las emociones vienen de los sucesos, de las situaciones que vivimos día con día. De esta forma podríamos entender que el origen de las emociones es suceso, emoción. Sin embargo, para Epicteto lo que nos afecta no es el suceso en sí, sino el pensamiento que tenemos acerca del suceso. Por lo que para el estoicismo el origen de las emociones es suceso, pensamiento acerca del suceso y emoción. De esta manera no es el abandono, la corrupción o el tráfico lo que más nos afecta, sino el pensamiento que creamos cada uno acerca de la situación vivida. A palabras de Mo, la felicidad no está en ninguna parte más que dentro de nosotros. Tú eres responsable de cómo te quieres sentir el 80% del tiempo. ¿Por qué entonces no decidir ser feliz en ese 80% del tiempo? Claro que somos susceptibles a sufrir cuando las cosas no salen como queremos. Y lo que quiero no es que te dejes de sentir mal nunca, sino que tengas las emociones acorde a la situación. Imagínate que se te cae el celular un día, se te rompe y deja de funcionar. Conozco a varias personas que se deprimirían ante esta situación. Para ellos sería una auténtica desgracia. Pero esto es en realidad una distorsión total de la realidad. Porque piensa, si para ellos esto digamos que es un 9 en escala de sufrimiento, ¿qué sería un cáncer terminal? ¿Un 20? Ese es el problema, que muchos tienden a sobreactuar ante situaciones no tan graves de la vida. Para trabajar esta distorsión es necesario trabajar los pensamientos que tenemos dentro de nuestra cabeza. Así como Mo sufrió pero se recuperó rápido, tú también puedes hacerlo. Es solo de cuidar qué te dices acerca de lo que vives. Si existiera una fórmula para la felicidad, seguramente sería felicidad igual a realidad menos expectativas. Si nuestras expectativas son mayores que la realidad misma, nos sentiremos decepcionados, frustrados, tristes o enojados. Pero si son iguales o menores nuestras expectativas ante la realidad, nos sentiremos bien. De esta manera, lo que hay que cambiar son nuestras expectativas a unas más coherentes y realistas. Esto se hace reajustando nuestros deseos. A grandes rasgos, cuando queremos algo solemos optar por dos palabras: deber o gustar. Cuando usamos debo o debería, normalmente nos referimos a exigencias inmediatas y rígidas. Por ejemplo, debería de pasar el examen que viene, o debo alimentar a mis hijos. Mientras que cuando usamos la palabra me gustaría, no hay urgencia y somos más flexibles al resultado. Por ejemplo, me gustaría salir hoy de casa o me gustaría comer chocolate. La gente que se amarga con frecuencia, y esto es muy importante, es porque usa muchos más deberías que me gustarías. Esto termina provocando que sus expectativas sean muy elevadas y poco flexibles. Mientras que la gente madura emocionalmente tiende a preferir y a decir me gustaría antes que decir debería. Esto hace que se sientan más livianos y tranquilos. En general, entre más exigencias tengas de ti mismo, en los demás o en el entorno, peor la vas a pasar. Esto pasa porque tus expectativas sobrepasarán a la realidad y por lo tanto será más probable que te sientas decepcionado, triste o enojado. Una persona que se la vive de malas quiere que el universo conspire a su favor. Esto es imposible. Seguirá siendo neurótico porque su fórmula está simplemente desbalanceada. El resultado es negativo.
En cambio, si utilizas me gustaría o prefiero, te blindas ante las situaciones inesperadas de la vida. Ojo, aún te podrás sentir mal, pero es mucho mejor eso que estar completamente decepcionado o muy frustrado. Desea pocas cosas y las pocas cosas que desees, deséalas poco. Si la última técnica fue para blindarte y prepararte ante las situaciones de la vida, esta es para relajarte cuando el malestar ya comenzó. El psicólogo Rafael Santandreu propone lo que él llama el ejercicio del debate. Esta es una técnica que él mismo utiliza con sus pacientes y que lo tiene bien documentado en varios de sus libros. Este tiene como objetivo que entres a un debate contigo mismo. Partiendo de la base estoica de que toda emoción viene de pensamientos, hay que hacer lo siguiente. El primer paso es tan sencillo como identificar el malestar. Estoy molesto por X motivo. Utilicemos como ejemplo en este ejercicio, estoy enojado porque mi pareja ha llegado tarde a la cita. La segunda fase es identificar qué exigencia no se está cumpliendo por lo que provoca este malestar. En este caso podríamos decir que mi pareja debería de ser puntual. La tercera parte es contraargumentar por qué no es grave lo que estás viviendo o incluso cómo verle el lado positivo a las cosas. Aquí te convences a partir de pensamientos racionales y lógicos. Hay 4 tipos de argumentos muy buenos para convencerte y así sentirte mejor siempre. Argumento de comparación. Este, como su nombre lo dice, consiste en comparar tu situación actual con una mucho peor. Siguiendo con el mismo ejemplo podemos decir, si me irrita tanto que mi pareja sea puntual, ¿cuánto me molestaría que me detectaran cáncer terminal? Argumento de existencia. Aquí ves con perspectiva toda la existencia de tu vida y cómo se relaciona con lo que estás viviendo ahorita. Por ejemplo, podríamos decir que mi pareja sea impuntual ahorita importará en 100 años. Argumento de supervivencia. Aquí simplemente te preguntas si esto tiene algún riesgo para ti o tu integridad. Para esto podríamos decir, ¿corro peligro de que mi pareja llegue tarde? Y por último, argumento de posibilidades. Con este argumento podemos pensar en todas las demás cosas que podríamos hacer si la situación no se cumple como queremos. Por ejemplo, mientras espero a mi pareja, puedo consultar algunos correos que tengo pendientes o jugar con mi celular. Estos son solo algunos tipos, pero el chiste es que tú tengas la libertad de crear todo tipo de argumento con tal de que te sientas mejor. Para que realmente funcione, tienes que hacer una cantidad lo suficientemente grande para que te sientas bien. ¿Cómo sabrás si lo lograste? Bueno, sentirás livianidad y felicidad en el momento. Una versión muy recortada de esta autoterapia es preguntarte qué tiene de positivo aquella situación que de primeras no lo es. Por ejemplo, pensemos que te estás frustrando porque estás atorado en el tráfico. Ahí te preguntas, ¿qué gano aquí o qué tiene de bueno esto? Y así puedes pensar que, por ejemplo, puedes ganar tiempo para reflexionar en algún tema pendiente, o que lo bueno es que puedes poner tu música favorita y cantarla mientras pasas el tráfico. Puede que al principio simplemente no veas nada positivo, pero si algo puede hacer el cerebro es responder cada vez que le pides algo. Con un poco de esfuerzo te podrá dar las cosas positivas sobre cualquier situación. Si lo haces un hábito, es decir, que lo intentas siempre, con el paso del tiempo se convertirá en algo automático. Después de muchos estudios psicológicos en las últimas décadas, se ha concluido una cosa, que el humano es mejor capturando, registrando y recordando lo negativo que lo positivo. Esto no es sorpresa cuando entendemos que nuestros antepasados vivían en extrema precariedad, en las cuales tenían que sobrevivir constantemente a enfermedades, guerras, sequías y hambrunas. El problema es que ya no vivimos así. Ahora más que nunca hay comodidad y seguridad, y sin embargo nunca han sido tan altos los niveles de depresión. Que nos molestemos y nos quejemos constantemente, que critiquemos a los que nos caen mal y que despreciemos partes importantes de nuestra vida cotidiana no es coincidencia, es evolución. Pero eso no significa quedarse con los brazos cruzados, porque si algo tiene el humano sobre otros animales es su capacidad de razonar y ser autoconsciente de sus propios pensamientos y emociones. De esta manera, como decía Epicteto, solo hay una cosa que hay que cambiar para ser felices: el pensamiento. Todo es cuestión de mentalidad, porque si Maud se pudo recuperar de la pérdida de su hijo, tú te puedes recuperar de lo que sea. No está mal sentirse mal, pero al final, detrás de cada emoción negativa exagerada hay un pensamiento catastrófico. Y detrás de una vida feliz y plena existen siempre una serie de pensamientos positivos y optimistas. Solo hay 2 formas de ser feliz: adaptar el mundo como nos gustaría que fuera, o nosotros aceptarlo tal y como es. Solo la última opción es posible.